Cuando se menciona la palabra España, todos entendemos que se están refiriendo a un país que ocupa la mayor parte de la península ibérica. Esto se conoce como unidad política y es así desde que la primera Constitución legalmente reconocida fuera promulgada en 1837. Era un intento de legalizar la anterior Constitución de 1812, modificando los aspectos que habían originado que fuera declarada ilegal en tiempos de Fernando VII, y, como en esta, se introducía el término de nación española. Pero España no estaba dividida anteriormente. De esto tenemos un claro ejemplo en la Segunda Guerra Púnica, durante la cual los romanos y los cartagineses resolvían sus diferencias en nuestra península, que estaba habitada por distintos pueblos, cada uno de ellos con sus propias leyes y costumbres. Unos apoyaban a los romanos, otros a los cartagineses, y los demás permanecían neutrales. Sin embargo, los autores romanos se referían a todos ellos con el nombre genérico de hispanos. Es otra prueba de la unidad geográfica, que se pierde en el comienzo de los tiempos. Pero entre medias existió también una unidad dinástica, por la que una misma persona reina sobre todo el territorio hispano, y su inicio se encuentra en torno al año 1580, cuando Felipe II se convierte en rey de Castilla y León, Aragón, Navarra y Portugal. Algunos autores opinan que esta unidad dinástica comienza con los reyes católicos, pero es claramente un error, ya que la dinastía de los reyes españoles era la de la Casa de Austria o dinastía Habsburgo, mientras que la de los reyes católicos era la de la Casa de Trastámara. Aún hay otro tipo de unidad hispana, y es la unidad religiosa. En este caso comienza en el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, por el que Recaredo se convirtió, por sí mismo y por todo su pueblo, al catolicismo. Para entender este tipo de unidad, tenemos que referirnos a la cláusula filioque, que en latín significa «y del Hijo». Supuestamente fue añadida por el gallego Papa Dámaso entre los años 382 y 385 a las actas del primer concilio de Constantinopla, en la parte relativa al credo. La versión original, recogida en las actas del segundo concilio de Constantinopla, celebrado en el año 680, casi un siglo después del tercer concilio de Toledo, recogen en este credo las palabras «y en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, y que es adorado y conglorificado con el Padre y con el Hijo». Es decir, niega que en el año 381 el primer concilio de Constantinopla hubiera añadido el término «que procede del Padre y del Hijo». En el tercer concilio de Toledo, al que nos referimos, se recogen las palabras «igualmente debemos confesar y predicar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y que es de una misma sustancia con el Padre y con el Hijo». Esta profesión de fe convierte a la Iglesia hispana en una secta hereje, al menos hasta que 400 años después, en el año 1014, el Papa Benedicto VIII la acepta, algo que anteriormente no había ocurrido con ningún otro papa. De hecho, esta cláusula filioque fue el motivo por el que se separaron las iglesias católica y ortodoxa. Estos 400 años de religión distinta al resto del mundo hacen que en los textos de la Reconquista, como en el caso de los romanos, se generalice la existencia de dos grupos de hispanos, los cristianos y los musulmanes. En resumen, los españoles se encontraban unidos de 4 formas distintas: geográficamente desde siempre, religiosamente desde el año 589,
dinásticamente desde el año 1580 y políticamente desde el año 1837. En un próximo capítulo veremos cuándo y cómo surgen los actuales enfrentamientos.